Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a tener un tema muy importante para los hermanos y mensaje de Dios que nos has dado en profecía, orando esta tarde. Bendito el nombre de Cristo. Pero vamos a orar primero para que el Señor nos abra el entendimiento de esto que vamos a ver en el libro del profeta Daniel. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te ruego que tú abras mi entendimiento y el de mis hermanos para comprender esta escritura, para que podamos discernir lo que a través de ella se dice. La gloria sea para ti, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Cúbrenos bajo tu preciosa sangre y líbranos, Señor, de todo entorpecimiento de nuestra mente para poder comprender la verdad de tu escritura. Te damos gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos libres, Señor, a la hija Saba y Santo, y abras el entendimiento de cada hermano, de cada hermana, Señor, y el mío propio, para discernir esta escritura. Que tu Espíritu Santo tome de lo tuyo y nos lo haga saber. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un tema del cual se habla mucho y se dice poco. ¿Por qué digo que se habla mucho y se dice poco? Porque son esos temas que se los ha subido ahí a las redes como información, como algo importante, que si no lo sabes, no eres nada. Y no es así. Vamos a hablar de la profecía que le dio el Señor al profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro. Bendito el nombre de Dios. Vamos a tomar, bendito el nombre de Dios, un poco la oración que Daniel hace por su pueblo, porque él empieza escudriñando el libro de Jeremías y empieza a ver ahí qué pasa con los años que su pueblo tenía que estar cautivo por culpa de su pecado. Y a causa de su reconocimiento y su oración, Dios le da una revelación, que es la que se ha llamado como la profecía de las 70 semanas. Y por todas partes aparece que si ustedes no entienden la profecía de las 70 semanas, no van a entender lo que pasa al fin. Y pareciera que si uno no entiende la profecía de las 70 semanas, no es cristiano, no se va a enterar de los secretos del fin del mundo, o no sé qué otras cosas. Mire, mi hermano, hermana, si usted no entiende la profecía de las 70 semanas, y usted ha creído en Cristo, y se ha entregado a Él, usted se va al cielo con Él. Usted se va en el arrebatamiento. A ti sea la gloria. Porque la profecía de las 70 semanas es una profecía complicada. Es una profecía de estudio. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Pero vamos a empezar a verla por poco, lo que se puede y lo que no se puede explicar. Bendito el nombre de Dios. Porque no quiero que se mareen con cosas que no se deben marear, ni confundir con cosas que no se deben confundir. Vamos a leer Daniel 9:1. Dice así la palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y bueno, si vamos a Jeremías vamos a encontrar que ese era el año de que iban a estar castigados, bendito el nombre de Dios, en Babilonia por su pecado el pueblo, una generación entera. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Y dice el 3, y volví mi rostro a Dios al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ora a Dios, confesando el pecado y pidiendo perdón por el pecado de su pueblo y por el suyo propio. Y hace una oración, bendito el nombre de Dios, que bueno, ustedes la pueden leer, pero no es el tema central de esta predicación, sino es lo que vamos a saltar al versículo 20 de este capítulo 9, que es lo que le es revelado luego que él ora sobre todo esto. Dice así la palabra en el capítulo 20.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, bendito el nombre de Dios, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando uno realmente hace confesión y pide perdón a Dios y quiere purificarse y lo busca al Señor, el Señor está con sus oídos atentos sobre los justos, sobre ti, hermano, hermana. Está atento, su oído escuchando tu oración. Y muchas veces has dado la orden y bien has empezado a orar. Y te ha concedido lo que has pedido antes de que terminaras de orar. Bendito el nombre de Cristo. A ti sea la gloria, Padre. Aquí, a este varón, le fue dada la revelación de algo que él pedía sobre su pueblo. Él había leído que durante 70 años iban a tener que estar cautivos. A ti sea la gloria, Padre. Jeremías les había mandado carta a los ancianos que planten viñas, construyan casas, porque van a estar mucho tiempo ahí. Bendito el nombre de Dios, allá en Babilonia. Y que estuvieran en paz en ese lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Daniel quería saber de todo esto. Y dice así en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. A ti sea la gloria, Padre. Entonces nos dice que nos da un número ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. Pero ¿para qué están determinadas esas semanas? Las 70. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora bien, veamos la tierra, cómo está Jerusalén. ¿Se ha puesto fin al pecado? ¿O la gente sigue pecando? No ha terminado. Bendito el nombre de Dios. Entonces, muchos que hablan que esta profecía, algunos dicen que ya está cumplida. Yo no la veo cumplida. Bendito el nombre de Dios. Y ya vamos a ver por qué no está cumplida después, más claramente. Para traer justicia perdurable. ¿Hay justicia perdurable? Lo que vemos es que la tierra está llena de injusticia. Bendito el nombre de Dios. No hay justicia perdurable. ¿Cuándo va a venir la justicia perdurable? Cuando venga el reino de los cielos. Bendito el nombre de Dios. Entonces, no hay una justicia ahora, en este momento, sobre la tierra perdurable. Bendito el nombre de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, acá es cuando empiezan los eruditos a dar números y a hacer cuentas y sumas y restas, y contar en los años antes de Cristo, que encima hay que contarlos para atrás porque se cuentan en forma invertida, y entonces las restas se hacen negativas, y
que hacen un lío de números que uno no entiende nada y uno piensa, si yo no puedo entender esto, ¿cómo me voy a salvar? Pero no es para que te pongas así, mi hermano. Bendito el nombre de Dios. Vamos a ver lo que quiere decir esto, porque encima esto es algo que ya pasó, es algo cumplido. Es como decirte, tú no vas a ser salvo si no conoces los ritos que había en el pacto de Moisés, cómo hacían los sacrificios. Si yo no conozco los detalles de cómo hacían los sacrificios, no me voy a perder. Si los quiero estudiar, viendo con detalle allá en el Antiguo Testamento, puedo estudiarlo, bendito el nombre de Dios. No es malo ver las cosas que se hacían, pero no es doctrina para salvación. No es algo de lo que si yo no sé, estoy perdiéndome lo más importante del Evangelio. Aquí vamos a ver que lo más importante es una cosita muy pequeña, el último, que todavía no se ha cumplido. Porque acá te habla desde la orden para restaurar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa es una orden que dio un rey Artajerjes. No me quiero meter con los números y los años, pero uno empieza a contar, fue en el año 458 antes de Cristo, por ahí aproximadamente, porque hay fechas que más acá, más allá, uno no, según algún historiador, cuenta un año más, un año menos. Y bueno, y de ahí empiezan a sacar la cuenta, y que se cuenta cada semana tiene 7 días, entonces está hablando de 7 semanas y 62 semanas, y entonces empiezan las multiplicaciones. 7 por 7 me da 49, y después 62 semanas más, y ya son 483, y hay un versículo en la Biblia que me dice que se contará un día por año, entonces son 483 años, y bueno, empiezan a hacer los números allí, y bueno, da que desde que ese rey dio la orden hasta que se terminó el templo, pasaron 49 años más o menos, 50 años, que son las primeras 7 semanas. Y después te habla de 62 semanas más. Y te siguen haciendo cuentas que desde esa fecha hasta la otra fecha, porque hay que contar encima que el calendario nuestro tiene 4 años de error, entonces se resta. Un lío, mi hermano. Bendito el nombre de Dios. Para los que les gustan las matemáticas y el estudio de la Biblia, bueno, es bueno ponerse, uno hace una línea de tiempo y empieza a poner los números y a sacar las cuentas, y vemos que la profecía coincide, bendito el nombre de Dios. Pero si yo no entiendo, gloria a Dios, a ti sea la gloria. No hace falta, porque esto ya pasó. El rey allá dio la orden, los judíos salieron, construyeron el templo y siguieron su vida, y pasaron después los 434 años restantes, y llegó hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y hasta su crucifixión. Y entonces por eso acá te habla de 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, 483 años. ¿Y hasta cuándo dice eso? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 69, o sea, falta una de las 70. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, porque, bueno, los estaban asediando ahí mientras ellos reconstruían Jerusalén, mientras reconstruían el templo y el muro. Pero acá te habla después en el 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Quién es ese Mesías príncipe o Mesías? A ti sea la gloria. Es Jesús. Está hablando del Señor. Está hablando de los tiempos que iban a haber hasta que vino el Señor. Y bueno, si uno empieza a contar los años y hacer las cuentas, que no te la voy a hacer aquí, porque no aprovecha la confusión. Se cumplen los años hasta la venida de nuestro Señor, y hasta que lo crucificaron, están las semanas estas. Bendito el nombre de Dios. Y dice, y después de las 62 semanas, más las 7, digamos, de las 69, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. ¿De qué habla? De cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. O sea, bendito el nombre de Dios, cuando Él, aleluya, murió en la cruz, ahí habla. Le quitarán la vida, pero no por sí, porque obviamente, sino que lo crucificaron, lo mataron. Y hasta esa fecha los números coinciden. Y dice aquí, sigo leyendo el 26,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién es el pueblo de ese príncipe que ha de venir? Y ya vamos a ver ese príncipe que ha de venir. Porque dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y acá ya no es el Mesías príncipe. Es un príncipe. Bendito el nombre de Dios. Y dice acá, destruirá la ciudad y el santuario. Los romanos, años después de la crucifixión del Señor, destruyeron Jerusalén. Bendito el nombre de Dios. Y destruyeron el templo. Todo fue destruido. Bendito el nombre de Dios. Y los judíos fueron dispersados, vendidos como esclavos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Roma, aleluya, tenía a su emperador como un dios. Y como los judíos se negaban a adorar a otra cosa que no fuera a Jehová, eran monoteístas, ellos consideraron que estaban faltándole, se estaban rebelando contra el César. Invadieron Israel, Palestina, lo que Israel sería, digamos, el territorio de Israel, vendieron a todos los judíos como esclavos y destruyeron sus ciudades. Y ahí vino el pueblo palestino, los árabes, que hasta el día de hoy están ahí compartiendo con Israel el territorio en medio de una guerra interminable. Pero acá habla el pueblo de un príncipe que ha de venir. Era el pueblo romano. Y ahí empiezan las confusiones. Fue el imperio romano. Bendito el nombre de Dios. Pero falta una semana, porque todo esto, lo que es importante, que pasaron 69 semanas. Pero eso no importan las cuentas, ya pasaron. Bendito el nombre de Dios. Lo único que importa de todo esto es que falta una semana. Y que esa semana no se cumplió ahí nomás después de que el Señor fue crucificado. Porque dice que las 70 semanas tenían que ser para terminar con el pecado, terminar con la prevaricación, poner justicia perdurable y que va a durar para siempre. ¿Y cuándo va a ser eso? Después del fin de los tiempos. Entonces esa semana no se cumplió. Hubo un interludio de tiempo. Y acá está lo importante. Ese pueblo era el Imperio Romano. Y entonces ahora cuando vuelve el Señor, muchos dicen que el Imperio Romano tiene que volver. Y que el Imperio Romano es la Unión Europea. Y que tienen que volver a juntarse las 10 naciones, que son los dedos de la estatua que se vio. Las 10 cabezas, las 10 naciones que... Nada que ver, toda una confusión total, mi hermano. Acá no dice nada de eso. Acá dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y lo que nos importa a nosotros es ese príncipe que va a venir. Porque es muy peligroso. Bendito el nombre de Dios. Porque destruyó a Israel. Bendito el nombre de Dios. Ya destruyó una nación. Dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo 27, que es el que tenemos que aprender? Y por otra semana, o sea, la última semana, la semana número 70, no las 70 semanas, la semana número 70, la última semana, esa es la única que importa, que no está cumplida. Bendito el nombre de Dios. Es una semana, tiene 7 días. Y si están contando un día, la Biblia cuenta un día por cada año, quiere decir que son 7 años. Coincide grandemente, bendito el nombre de Dios, con un montón de profecías esto. Porque dice, y por otra semana, o sea, y por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y el fin de los tiempos, cuando venga el reinado de la bestia, va a ser un reinado de pactos humanos.
Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo, que no vamos a estar. Porque se van a conformar 10 regiones en la tierra con 10 gobernantes, reyes o presidentes o como quieran llamarles en aquel tiempo, en el tiempo que viene. ¿Y todo eso cómo va a ser? Con pactos. Se van a unir los países de Sudamérica en una región y van a nombrar un líder presidente de esa región. Pactos, tratados. Y en otros países igual, hasta se conformen 10. Y esos 10 después van a decidir darle el gobierno y el poder a uno solo. Y ahí viene el gobierno de la bestia, bendito el nombre de Dios. Pero eso todavía no está. Esos gobernantes todavía no están establecidos. Bendito el nombre de Dios. Y van a durar muy poquito tiempo. Lo dice la Biblia. Y acá dice en la palabra, dice, le sigo leyendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por eso habla de un pacto que va a ser con muchos. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos dicen que va a engañar a Israel y que va a estar el templo y que ahí va a hacer cesar el pacto, que va a hacer cesar los sacrificios que se ofrendan. En otra parte, en Daniel vamos a leer, y hará cesar el continuo sacrificio. ¿Pero qué significa esto que va a hacer cesar el continuo sacrificio? No solo va a cesar el sacrificio de las ofrendas en Israel. Hay muchas otros credos que en sus ceremonias tienen algo semejante al sacrificio y los va a hacer cesar. O sea, va a abolir toda religión. No va a quedar ninguna religión, sea la que sea, porque la van a reemplazar por una religión nueva que va a tener un Dios nuevo, que se va a hacer pasar por el Dios verdadero. Lo que pasa es que en ese momento ya no va a haber iglesia en la tierra. ¿Y ese Dios quién va a ser? Bendito el nombre de Jesucristo. Acá tiene un nombre. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Dice en la palabra que al final de los tiempos, el que viene directamente para ser adorado es el dragón. Es el diablo y Satanás en persona. Él ha puesto la bestia como a hacer una semejanza apócrifa, demoníaca de nuestro Señor Jesucristo, porque lo va a hacer pasar por el Hijo. Y el falso profeta como su vocero. Bendito el nombre de Dios. Entonces, a ti dice la gloria, acá le está llamando al desolador, a Satanás mismo. Y dice, después con la muchedumbre. ¿Y por qué habla de muchedumbre, de abominaciones? Porque en esos 7 años últimos, esa semana 70, va a estar dominada por demonios la tierra. Y claro, va a haber abominaciones, pero por todas partes. Entonces va a ser el reino de Satanás. La tierra va a ser el reino de Satanás y va a hacerse adorar como Dios. Que eso es su fin último, para que todos los que lo adoran se pierdan. Tanto que él dura hasta el último, porque primero viene el Señor y la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego y azufre. Y luego, bendito el nombre de Dios, dice que el dragón, bendito el nombre de Dios, luego de un tiempo, bendito el nombre de Dios, cuando habla del milenio, es apresado un ángel con una cadena, bendito el nombre de Dios, no un ejército, solo un ángel apresó al dragón y lo encadenó. ¿Por qué? Porque vino con órdenes del Señor Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Lo metió preso. Aleluya, cómo es de poderosa la palabra de Dios, que vino con la orden y Satanás tuvo que obedecer a la orden. Preso, encadenado, 1000 años. Y luego fue liberado. Y cuando fue liberado dice que convocó a los reyes de la tierra para la batalla contra Cristo. La batalla final. Ese es el desolador. Atiga Bajasai Santo. Y por eso dice, hasta que venga la consumación, es decir, hasta que ocurran estos eventos finales, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que va a ser castigado y va a ser arrojado al lago de fuego y azufre junto con todos los que hicieron maldad con él. Bendito el nombre de Dios, con sus ángeles caídos, con todos los demonios y
todos los perdidos. Pero bendito el nombre de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde saca esto, hermano? Acuérdense en que nuestro Señor Jesucristo ya nos habló de esto en los evangelios, cuando Él habla de los tiempos finales. Él habla de la abominación desoladora y dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice el que lee, entienda, acá está hablando del desolador, de algo abominable. Y dice, y el Señor dice, cuando veis esa abominación, donde no debe estar, dice en un evangelio. En el otro evangelio dice, en el lugar santo. Bendito el nombre de Dios. O sea, hablando de lo mismo, el lugar santo y el lugar donde no debe estar es el mismo lugar. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Cuando veáis la abominación desoladora, aquí o aquí, bendito el nombre de Dios, sabed que ya están las puertas. ¿Y cuáles esos lugares? ¿Dónde no debe estar Satanás? ¿Cuál es el lugar santo? La iglesia de Dios es el lugar santo. La iglesia de Dios es donde no debe estar Satanás. Entonces, voy a traducir lo que el Señor dijo en alguna manera más fácilmente comprensible. Sería algo así: cuando veáis a Satanás en el lugar santo, o cuando veáis a Satanás en la iglesia, que es donde no debe estar. Eso nos quiere decir el Señor. Cuando veamos a Satanás en la iglesia de Dios. Esa es la abominación desoladora. Bendito el nombre de Dios. Acá le llama el desolador. Y ese es el príncipe que gobernaba allá, Roma. Aleluya. Hace 2000 años, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso vuelvo a leer el 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El pueblo de un príncipe que ha de venir. No dijo que el príncipe. ¿De qué príncipe? De Satanás está hablando. Su pueblo pagano, vino y destruyó, bendito el nombre de Dios, a Jerusalén y al templo. Alaba Jasai Santo. No tiene nada que ver con la actualidad que va a venir o no el Imperio Romano. Bendito el nombre de Cristo. Él va a venir de nuevo, bendito el nombre de Cristo, para apoderarse de la tierra, pero tiene que esperar que suceda un evento. Tiene que esperar que, bendito el nombre de Dios, el Señor se lleve a la iglesia, porque la iglesia le está estorbando tremendamente. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, es importantísima nuestra consagración para salvaguardarnos de Él. Y esto es lo único que tenemos que entender. Que la semana 70 no se cumplió y son los últimos 7 años que van a venir, en el cual va a empezar a reinar la bestia durante 3 años y medio, y después harán cesar todas las religiones, o no sé cómo van a ser, bendito el nombre de Dios, hay muchas hipótesis sobre esto. Luego vendrán los 2 testigos, cuando maten a los 2 testigos, bendito el nombre de Dios, viene el último, el dragón, para hacerse adorar. Porque hasta le van a hacer imagen a la bestia, y van a adorar a la bestia y al dragón, dice la palabra en Apocalipsis. O sea, van a estar adorando al mismísimo Satanás. Y ni con todas las plagas que va a enviar el Señor, dice la palabra, ni aún así van a dejar de adorar a los demonios. La tierra va a estar llena de demonios, mi hermano. Oh, Shabahalaya. Nosotros no vamos a poder estar aquí. Tabajasaya Santo. ¿A dónde vas a escapar? Jabacaya Santo. La única manera de enfrentar un demonio y vencerlo es en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Un hombre no puede enfrentarse a mano a mano a un demonio, lo mata. Bendito el nombre de Dios. Es tan poderoso como un ángel. Es un ángel caído, pero es un ángel al fin y al cabo. A ti sea la gloria. Puede tomar formas diferentes. Puede matar a un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Atabajasaya Santo. Solo que la limitación que ellos tienen es que ninguna vida parte de la tierra sin la orden de nuestro Padre que está en los cielos. Hushabajasai Santo. Pero son muy poderosos. Y como siempre decimos, y muchos pastores también piensan, pueden llegar a aparecer en su forma natural, real, la cual tienen, como alienígenas.
Tanto que se habla ahora y se teme de alienígenas. Aún un país estaba preparando sus fuerzas militares por la invasión alienígena. Bendito el nombre de Dios. ¿De qué invasión alienígena estaba hablando? Oh, Rabasaya Santo. Esto es lo que tenemos que entender. Es fácil, mi hermano. Porque encima no vamos a estar en ninguno. Ni en las 69 semanas que pasaron, ni en la que falta, no vamos a estar. Entonces, si yo no lo entiendo, no me tengo que preocupar, mi hermano. No me voy a perder. Lo que sí me tengo que preocupar es por mantener mi comunión con Cristo. No te preocupes. Aleluya. Si el entendimiento no ha llegado todavía, va a llegar. Lo que importa es que tu corazón busque al Señor. Esto ha dicho el Señor hoy en una profecía por una hermana. Muchos hermanos quieren salvarse y tienen miedo de no ser arrebatados. Creen que no van a ser arrebatados porque no entienden su palabra. Alaba Dabacay Santo. A esos hermanos que tienen este temor, pero quieren salvarse, quieren ser arrebatados y que no entienden las Escrituras y que los confunde por ahí porque escuchan una prédica que dice una cosa, otra. No anden de un lado al otro, bendito el nombre de Dios. En este canal yo trato de darles la verdad tal cual me la dio el Señor. Pero yo les voy a decir algo, mis hermanos. Un testimonio mío y personal. ¿Por qué el Señor me dio la facultad de entender la palabra de Dios? Fue porque yo tenía ese mismo miedo. Cuando yo recién entré a la iglesia, no había pasado un año. Bendito el nombre de Dios. Nuestro pastor, que era un gran siervo de Dios, bendito el nombre de Cristo. Tenía varios dones, era maestro en la palabra, bendito el nombre de Dios, y un conocimiento. Era oír a Cristo por él cuando enseñaba, bendito el nombre de Dios. Y enfermó del corazón. Y ya todos hablaban que era grave y lo tenían que operar. Y yo empecé a pensar, si el pastor se muere. Yo preguntaba a un hermano, me decía una cosa de un pasaje bíblico, preguntaba a otro y me decía otro, y preguntaba a un tercero y tenía una tercera opinión. Y yo pensaba en mi corazón, estos me van a hacer perder, no entienden la palabra, me van a hacer perder. Y yo, mis hermanos, hasta lloraba, tenía miedo de perderme por no entender la Biblia. Porque veía que mis hermanos que no estaban a la altura de mi pastor no entendían la palabra. Yo digo, ¿quién me la va a enseñar si él se muere? Bendito el nombre de Dios, para la gloria del Señor. Y ese varón de Dios, contra la familia que le decía, te tenés que operar, te querés morir, agarró, fue y se encerró en la oficina de él, en la secretaría, hizo llevar un sofá cama allí, se puso en propósito y en ayuno, y bendito el nombre de Dios, y si querían ayudarlo, que oren por él. Bendito el nombre de Cristo. Y salió de ese lugar sanado por Cristo. Venció en el nombre de Jesús. Aleluya. No lo operaron. Nunca más tuvo problemas del corazón. Porque estuvo orando y pidiendo misericordia a Dios para que lo sanara y lo librara. Y Dios lo libró, mis hermanos. Y salió de ese propósito en que se puso con mucho más poder que antes. Bendito el nombre de Dios. Yo me alegré, pero más me alegré de otra cosa. A ti sea la gloria, Padre. Y fue el primer don que Dios me dio. Mi hermano, que es profeta, bendito el nombre de Dios, estábamos en un lavamiento de pies antes de una santa cena y me profetizó que Dios me concedía el don de ciencia. Oh Ramacaya Santo. Yo no entendí mucho, ni qué era, no sabía ese don ni nada. Pero Dios me lo había concedido por el temor que yo tenía de perderme, por cómo buscaba yo entender su palabra. Cuando ese don fue confirmado en mí, porque realmente ese varón, aleluya, profetizó lo que Dios le dio, y yo empecé a leer la palabra y empecé a entenderla. La entendía más que cualquiera. Y le preguntaba al pastor, hermano, ¿esto es así? Y él se sonreía y me decía, Dios te lo ha revelado. Gloria al Señor.
Doy gloria a Dios porque ese don me lo dio mi Señor. Y ese don también es para ti. Por eso prediqué días pasados sobre los dones. Pero también te puede abrir el entendimiento antes que te dé un don, mi hermano querido. Si tú no entiendes la palabra, aleluya, lo dice Santiago, pide entendimiento a Dios y te lo va a dar en abundancia y sin reproche. Porque lo que importa es que tu corazón esté con Cristo. Si tu corazón quiere seguirlo al Señor, si tu corazón está entregado a Dios, si tu corazón quiere hacer lo que Dios quiera para que Oshamacaya ser salvo, Cristo no va a dejar que te pierdas. El Señor nuestro Padre te está mirando desde los cielos. Aleluya. Y ve tu sufrimiento, y ve tu temor y tu miedo. Y no va a dejar que te pierdas. Te va a abrir el entendimiento. Y vamos a orar. Y yo voy a seguir orando para que Dios te dé entendimiento a ti, que escuches a todos los que quieran entender y saber de su palabra, y que le dé dones como me dio a mí, que también se lo dé, bendito el nombre de Dios, al hermano que lo quiera tener. Porque para ti hay Jabajasaya que escuchas. Son estas, bendito el nombre de Dios, estas bendiciones, estos dones que Dios tiene. No son solo para el que está predicando, es para cualquiera que quiera tenerlo. Para cualquiera que quiera buscar la verdad de Dios. Si tú quieres saberlo, lo vas a saber. Oh Shibijai Santo, y no tengas miedo, no te confundas con las muchas voces. Solo pide escuchar la voz de Dios. Y en aquel varón en que escuches la voz de Dios, sigue a Dios a través de él. No sigas al hombre, porque los varones somos hombres y somos falibles. Síguelo mientras siga a Dios. Mientras escuche la voz de Dios por él, sigue al siervo que Dios te haya puesto delante. Bendito el nombre de Cristo. Eso es, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Y por eso, mis hermanos, yo quiero hacer una oración para, bendito el nombre de Dios, pedirle a mi Dios que a todos aquellos que están escuchando estos videos, que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé don de ciencia, a Shabakaya Santo, para que entiendan las Escrituras y cuando la lean, las comprendan. Bendito el nombre de Dios. Y no tengan miedo. Y Dios le quite todo temor. Lo único que tienes que saber que entre esto y el arrebatamiento va a venir una roca que va a sacudir la tierra tremendamente y tienes que guardar un poco de agua y comida para unos 10 días, 15 días. Y carbón y, velas y algunas otras provisiones. Para unos días que podrás estar aislado, bendito el nombre de Dios, o sin aprovisionamiento. Es lo único que tenemos que saber. Por lo demás, guardar, aleluya, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a guardar del resto. Por eso, vamos a orar ahora, mis hermanos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por esta palabra, por la profecía de esta tarde que nos diste. Ushibikaya Santo, te pido por cada uno de mis hermanos que quiere entender tu palabra, que piensa que, Señor, se va a perder si no comprende toda la Escritura. Que seas tú quien le dé, Señor, entendimiento, como dice Santiago, en abundancia. Que derrames dones de ciencia sobre mis hermanos para que comprendan las Escrituras. Aquellos que quieran saber sus secretos, Padre, derrama de tu don, Padre mío. Derrama de entendimiento sobre mis hermanos. Abre sus ojos espirituales para que entiendan las Escrituras, Señor. Así como tú les abriste, Señor, el entendimiento a tus discípulos antes de partir, ábreselos a cada uno de mis hermanos para que las Escrituras estén abiertas a sus corazones y a sus mentes. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre, para que ninguno ya tema, Señor, por no entender tu palabra. Que tú los salves y los guardes, Señor, de toda iniquidad. Que los guardes, Señor, de toda obra de Satanás. Que los guardes de todo mal que quieran hacer sobre sus vidas. Que guardes a cada hermano mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, que quiera buscar tu verdad, que tiene un corazón sincero, que te busca, Señor, Alí Jabadaya Santo.
Bendícelos, Padre mío, fortalécelos, quita sus temores, llénalos de tu gloria y de tu presencia, hazle sentir la presencia de tu Espíritu Santo, bautiza con tu Espíritu Santo al que no lo tenga, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, derrama de tu promesa, Padre, sobre mis hermanos. Oh, Rabajalaya Santa, envía tu poder sobre tu pueblo, Señor, sanidad donde haga falta, y Señor, tú, Shamakaya, sé que eres suficiente para suplir cualquier necesidad de cualquier hermano que la necesite, porque tuya es la tierra y su plenitud. Te doy gracias porque me has permitido dar esta palabra, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, y dales valor, Señor, ahí Gabasaya Santo, y aliento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermana. Cristo está contigo. Bendito el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. A ti, Shamakaya, y te guarde. Yo me despido aquí y será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite. Voy a seguir orando por todos ustedes. Pido que oren también por mí para que el Señor me siga dando palabras de su gracia y me guarde de todo mal. Amén.